Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Pues es un gusto poder estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a entrar directamente a la palabra. He titulado este sermón, Mi pecado favorito. Mi pecado favorito. Y no es cuestión de alegría, ¿eh? Bien, me gustaría empezar con una lectura bíblica. Y nos vamos, por favor, al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 53, versículos 1 al 9. Isaías 53, versículos 1 al 9. Y dice de la siguiente forma, voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bien, me gustaría preguntarte algo. ¿Cuál es tu pecado favorito? Piensa un poquito. Vamos a sincerarnos. ¿Cuál es tu pecado favorito? No me lo digas, ni se lo menciones al que está al lado de ti. Bien, ya que estamos sincerándonos, pues mi pecado favorito es, no lo voy a decir. Mejor, ¿qué te parece si te cuento la historia de tres hombres? Estos tres hombres pues eran tres pastores. Tres pastores que veían que su iglesia pues estaba teniendo problemas, que sus iglesias estaban pues sin crecimiento y había pues varias dificultades dentro de ella. Así que platicando ellos en una reunión, dijeron, ¿qué les parece si tal día nos vamos a comer juntos y nos sinceramos? Y todos se extrañaron, pero bueno, aceptaron. Llegó aquel día en que estos tres pastores pues llegaron allí, ¿verdad?, a comer. Y después de haber comido, de pasar un buen tiempo, dijeron, pues vamos a sincerarnos, vamos a ver por qué razón no está creciendo nuestras iglesias. Así es que uno de ellos dijo, sí, es momento de sincerarnos. Es momento de que cada quien diga cuál es su pecado favorito y que lo pueda confesar delante de nosotros y lo podamos poner en oración para que Dios pueda dar el crecimiento a las iglesias que Él ha puesto en nuestras manos. Así que les pareció buena idea a los demás. El primero de ellos dijo, bueno, qué buena oportunidad para sincerarnos y reconozco que estoy haciendo mal delante de Dios,
Bueno, ya que nos estamos sincerando, dijo, pues debo de confesarles que yo soy muy grosero. De repente se me salen las groserías. Y los otros se espantaron, ¿verdad? Pero dijo, qué bueno que nos estamos sincerando. Yo cuando llego a la iglesia pongo una cara, pero realmente en mi casa, cuando llego a mi casa, me hacen enojar, comienzo a enojarme y digo muchas groserías. Y todos se alarmaron, ¿verdad? Y dijeron, wow, bien, está confesando su pecado. El segundo dijo, bueno, a ver yo, ya que nos estamos sincerando, pues también voy a decir cuál es mi pecado. Pues bien, yo confieso que tengo problemas con el alcohol. Llegando a mi casa, llego y pues regularmente me tomo una cerveza o un vinito. Sí, y a veces pues sí, me pongo hasta borracho. Dijeron los demás, se espantaron, ¿verdad? Mientras el otro estaba, híjoles, moviendo ahí su cabeza, ¿verdad? A lo que los otros dos dijeron, bueno, ya que nosotros nos sinceramos, a ver tú, y faltaba el tercero. El tercero comenzó a decir, yo no tengo perdón de Dios, no, yo no puedo confesar esto. Pero bueno, y le temblaban las manos, ¿verdad? Estaba desesperado este hombre y los otros dos pensaban, pues qué tan grave será su pecado que él comete, su pecado favorito. Y el tercer pastor les confiesa su pecado. Bueno, yo les confieso, pero bueno, he luchado mucho con esto y espero pues poder aguantar esto. Y todos, ya dinos. Bueno, pues yo les confieso que yo soy bien chismoso. ¿Te imaginarás? Dice, hasta les dijo, me arden las manos por ir a orar y contárselo a los hermanos de la iglesia para que estemos en oración. Bien, ¿cuál es tu pecado favorito? No me digas cuál es tu pecado favorito, Dios lo sabe. Vamos a ver en esta predicación 3 puntos acerca de mi pecado favorito. Punto número 1. Mi pecado favorito me hace esconder mi rostro. Ahí el versículo 3, nos vamos a concentrar nuevamente en Isaías 53, versículo 3 para este primer punto. Dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bien, aquí podemos ver que Cristo está padeciendo en este capítulo, o habla acerca del padecimiento de Cristo cuando iba a pagar por el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Llevado aquella cruz, llevado como un cordero al matadero. Entonces aquí, en cada uno de los puntos que vamos a estar viendo, tenemos que estar pensando en 2 cosas. En mi pecado, pero también en mi consecuencia. Todo pecado va a traer una consecuencia. Bien, cuando pecamos, primeramente, escondemos el rostro de Él. Cuando nosotros hacemos mal, cuando cometemos un pecado, cuando sabemos que tenemos un pecado, y he puesto pues el título pecado favorito, puesto que es el que te gusta practicar más, y tú sabes perfectamente, y yo sé perfectamente que hacemos mal. Bueno, cuando pecamos, escondemos nuestro rostro, ¿verdad? Por causa del pecado es que no nos podemos acercar a Dios confiadamente, ¿verdad? O no nos podemos, o no tenemos el valor para poder ir a Jesús y poderle confesar nuestro pecado, ¿verdad? Como aquellos 3 pastores. Bien, pues esto nos recuerda a la historia que está en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Adán y a Eva que no coman de aquel fruto prohibido, porque el día que coman de ese fruto prohibido, ciertamente morirán. Conocemos la historia, ¿verdad?
Eva es seducida por la serpiente para comer de ese fruto, ¿verdad? Y Eva, pues al ver que ese fruto era bueno, lo comparte con su esposo, ¿verdad? Con Adán. Pero ambos desobedecen y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3. Te invito a que vayamos a esa cita. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y después viene el pretexto, ¿verdad? La mujer que tú me diste. Pero bien, ambos desobedecieron y por causa de esa desobediencia cayeron en pecado y a causa de ese pecado decidieron esconderse, ¿verdad? Ellos tenían una comunión con Dios muy estrecha, ellos platicaban con Dios, pero al caer en este pecado, ellos mismos tuvieron que esconderse de Dios, ¿verdad? ¿Qué los alejaba de Dios? Su pecado, la desobediencia. Fueron abiertos sus ojos y entonces pudieron conocer el bien y pudieron conocer también el mal. Y el mal los apartó de la presencia de Dios, ¿verdad? Por causa del pecado. Bien, cuando pecamos, entonces escondemos el rostro o nuestro rostro de Dios, ¿verdad? Y esa es una consecuencia que tú y yo podemos tener cuando cometemos algo malo, cuando decidimos estar jugando con aquel pecado favorito. Bien, dice ahí el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que nosotros practicamos ese pecado favorito, es como si le dijéramos a Jesús: no me interesas. Jesús es despreciado y es desechado. ¿Sí? Y esto es no reconocer a su Señor. Cada vez que tú y yo pecamos, es como si no reconociéramos al Señor, ¿verdad? Como que peco deliberadamente, al cabo Jesús no me importa, no importa lo que Él piense y lo desechamos, ¿verdad? Dice también ahí: experimentado en quebranto y dolores. Déjame decirte que hay una consecuencia por nuestro pecado. Jesús pudo experimentar en carne propia, ¿sí? Al pasar por aquella prueba, al pasar todo eso, pues Él experimentó en quebranto y dolores. Ahorita vamos a ver un poco más aquellos dolores que causa el pecado. Bueno, pues cada vez que tú y yo pecamos, algo pasó pues ahora sí que en la carne, en el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso dice que fue experimentado en quebranto y dolores. Jesús también, cuando tú y yo pecamos, es menospreciado. ¿Acaso buscamos menospreciar el sacrificio hermoso de nuestro Señor Jesucristo? En ninguna manera, ¿verdad? Esto, pues la palabra menospreciado, buscando en el diccionario, significa tener una actitud negativa hacia o frente a una persona. Cuando tú y yo pecamos, ¿sí? Tenemos una actitud negativa frente a Jesús. Por eso es que Él ha pagado el precio de nuestros pecados en aquella cruz. Dice también que no estimamos a Jesús. No estimamos, más bien tenemos su muerte en poco. ¿Es acaso cuando pecamos, cuando practicamos ese pecado favorito, no será que
tenemos en poco la muerte del Hijo de Dios, de Jesucristo? Debemos de pensar en esto. Es por eso que cuando pecamos deliberadamente, cuando practicamos ese pecado favorito, es cuando nosotros escondemos nuestro rostro de Dios. Y Dios lo que quiere es tener una estrecha comunión con cada uno de sus hijos, pero por causa de ese pecado se pone como una barrera y eso no nos permite acercarnos, no nos permite leer la Biblia, no nos permite orar, no nos permite congregarnos, no nos permite hacer tantas cosas, ¿verdad? Dentro y fuera de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Punto número 2. Mi pecado favorito me hace enfermarme. ¡Wow! Mi pecado favorito me hace enfermarme. Vamos a ver versículos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien, este punto número 2, mi pecado favorito me hace enfermarme. Bien, tenemos que saber que todo pecado tiene una consecuencia. ¿Sí? Cualquier cosa que hagamos mal, cualquier cosa que desobedezcamos, va a tener una consecuencia. Te voy a poner algunos ejemplos. Si un varón comienza a coquetear con una mujer extraña, alguien que no es su esposa, comienza a hablarle bonito, pues algo va a suceder, ¿verdad? Cuando la Biblia pues te previene de este asunto. Y una de las consecuencias que puedes tener ahí, pues ¿qué es? Adulterio, fornicación, infidelidad, ¿sí? Y recuerda, como en el punto número 1, eso te va a alejar de Dios, ¿sí? Tu propio pecado va a tener una consecuencia. Si tú tomas, si tú fumas, si a escondidas te drogas, ¿sí? Va a haber una consecuencia, tu cuerpo va a recibir una consecuencia, y en este caso es una enfermedad, ¿verdad? Si tú eres una persona rencorosa, si tú eres una persona enojona y constantemente estás gritando e insultando a todos, tarde o temprano tu cuerpo también se va a colapsar, también se va a enfermar, ¿verdad? Dice ahí ese versículo 4, Él llevó todas nuestras enfermedades. ¡Wow! Cada uno de nosotros estamos muchas veces bien enfermos, ya sea físicamente o podemos estar enfermos emocionalmente. Pero aquí está lo bueno, ¿verdad? Cristo llevó en la cruz todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que toda enfermedad sea causa de un pecado. ¿Sí? Muchas enfermedades son físicas, ¿verdad? Algunas son por causa de un mundo caído, son por causa de la depravación humana, ¿verdad? Y tanta contaminación. Pero también muchas enfermedades, mucho de lo que cargamos es porque venimos arrastrando un pasado en el cual no estuvimos cuidando nuestro cuerpo o le estuvimos dando vuelo a la hilacha, como se dice. Bien, pero esto es hermoso. Cristo llevó en la cruz todas nuestras enfermedades. Jesús fue herido y azotado por nuestros pecados. Esto debemos entenderlo muy bien. Cuando tú y yo pecamos en nuestro pecado favorito, y tú sabes perfectamente cuál es tu pecado favorito, aquel que practicas diariamente, aquel que practicas con regularidad, déjame decirte que muchas veces nos acercamos a Dios y le pedimos perdón, y Dios nos perdona y limpia nuestro pecado. Dice la palabra que Él agarra el pecado y lo echa tras sus espaldas y no se acuerda más, ¿verdad? Los echa en el fondo del mar y no se acuerda más. Pero muchos de nosotros somos cristianos buzos.
¿A qué me refiero con esto? De que somos cristianos, que no estamos contentos y queremos volver a pecar, queremos volver a tener ese pecado favorito. Nos echamos un clavado en el mar, ¿sí? En busca de nuestro pecado favorito, ¿verdad? Y muchas veces no encuentras tu pecado favorito y dices, ay, mira, este pecado está bonito, me lo llevo también, y este también, y encuentras tu pecado favorito. Y después ya no tienes solamente un pecado, sino tienes muchos pecados. Pero esto pasa porque no hemos entendido bien lo que le costó a Cristo ir a morir en aquella cruz. Jesús fue herido y azotado por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. ¿Qué significa esa palabra rebelión? ¿No es acaso que nos han dicho, no hagas eso y lo haces? Ay, tantas veces, ¿verdad? Nuestros padres nos advirtieron, o bien Dios mismo a través de su palabra nos advierte, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, a una jovencita le dicen, regresa temprano, no te vayas a las fiestas, no te dejes seducir. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que muchas veces las jovencitas salen drogadas, ¿sí? O las drogan, o muchas veces tienen relaciones con algún joven y salen embarazadas, ¿verdad? Y después, ¿qué es la consecuencia? Que no quieren tener ese bebé y ahora viene el aborto. Vaya, muchas consecuencias que tiene el pecado. Estoy poniendo tan solamente unos ejemplos. Debemos de entender que Cristo fue herido por nuestras rebeliones. ¿Tú eres un rebelde? Si has sido rebelde hasta este momento, yo te invito a que abras bien los ojos y contemples la obra de Cristo en la cruz. Y que Cristo fue a pagar por tus rebeliones, por tu rebeldía, por todas aquellas veces que tú y yo fuimos rebeldes y no obedecimos a lo que la palabra de Dios nos decía, ¿verdad? Y dice allá al final en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú ahorita lo puedes decir tranquilamente, en paz, ¿verdad? Tú puedes decir, ay, Cristo me ha perdonado. Cristo, puedo acercarme confiadamente al trono de gracia, ¿sí? Y Cristo es mi Salvador y Cristo es mi abogado. Lo podemos decir con toda tranquilidad, pero para que nosotros podamos decir eso, a alguien le costó el sufrimiento en su propio cuerpo. Y es lo que dice este versículo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga en aquella cruz es que nosotros hemos sido curados. Le costó a Cristo Jesús la vida en aquella cruz. Morir por nuestros pecados, ser enterrado en aquella tumba. Le costó a Cristo la vida, sus llagas, su muerte. Cristo murió en una muerte cruel, una muerte agonizante. Y dice aquí la palabra, por sus llagas, por su sufrimiento, nosotros hemos sido sanados. Cristo puede tomar tu enfermedad emocional, física, aquella enfermedad de pecado que no te suelta. Cristo puede sanarla. Es lo que dice este pasaje. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Amén. Punto número 3. Mi pecado favorito me hace descarriarme. Y vamos al versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo voy a volver a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Por eso en este punto 3, mi pecado favorito me hace descarriarme. Sabemos que nosotros somos las ovejas del Señor Jesús. Él es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas, ¿verdad? Pero estas ovejas rebeldes, que constantemente están en rebelión, ahora dice la palabra, se han apartado por donde han querido cada una de ellas, ¿verdad? Todos nosotros. Está hablando no solamente de unos cuantos. Yo te pregunté al principio, ¿cuál es tu pecado favorito? Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra más adelante ahí, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino. ¿Cuál camino? Tu camino favorito. ¿Cuál te gusta? ¿Qué pecado te gusta? ¿Cuál es tu pecado favorito? ¿Cuál es tu camino favorito? Cada quien se apartó por su camino. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su final es camino ¿de qué? De muerte. Vuelvo a repetirlo. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, sí, tu favorito, pero que su final es camino de muerte. Tú dirás en este momento, no, esa predicación, ese sermón no es para mí, porque yo no peco, porque yo soy de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la palabra? Tú puedes decir, no tengo pecado, no tengo un pecado favorito. ¿De qué me estás hablando, pastor? Todos hemos pecado. Romanos, vamos al Nuevo Testamento y abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Y vamos a ver qué dice acerca de esto la palabra. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. La ley está hecha, las leyes de Dios están hechas para que tengamos tú y yo conocimiento del pecado. Por lo cual, dice aquí esta parte que todos hemos pecado, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice ahí más adelante el 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo, por causa de nuestro pecado favorito, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hago otra pregunta. ¿Qué costo tiene nuestro pecado favorito? ¿Sabes la respuesta? ¿Qué costo tiene nuestro pecado favorito? Ya lo acabamos de ver. ¿Quieres la respuesta más clara?
Bueno, pues regresamos ahí a Isaías, nuevamente capítulo 53. Y la respuesta de esto se encuentra en los versículos 7 al 9. Y dice de la siguiente forma: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué costó todo esto de nuestro pecado favorito? La muerte de Cristo. Me estremece mucho esas palabras que dice que Él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de nosotros Él murió. Hermano, hermana, amigo, amiga que escuchas este sermón, hagamos conciencia de cómo estamos viviendo delante de Dios. Debemos de meditar bien lo que vamos a hacer. Debemos nosotros de observar bien la consecuencia terrible de nuestro pecado. No podemos pisotear la sangre de Cristo. No podemos seguir viviendo como si nada pasara y seguir practicando tu pecado, tu rebelión, tus enfermedades, el alejarte de Dios, el cada vez más apartarte de Dios. Ya basta. Es el momento y este es el día en que Dios te permite nuevamente ponerte a cuentas con Él. Para esto debemos de apartarnos de nuestro pecado favorito, ¿verdad? No nada más apartarte de ese pecado, sino también confesar, ¿verdad? Confesar nuestros pecados delante de Dios, decirle: Señor, yo me he equivocado y no puedo seguir viviendo con esto, porque si sigo viviendo con esto, difícilmente entraré al reino de los cielos. Recuerda que no va a entrar ningún tipo de inmundicia en el reino de los cielos donde está Cristo. Bien, para esto vamos al Salmo 32. Y el Salmo 32 nos muestra una muy buena ayuda de cómo debo orar y cómo debo de pedir delante de Dios si es que he hallado en mí un pecado favorito. Salmo 32, voy a dar lectura en esta traducción, nueva traducción viviente. Dice así: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano me disciplinaba, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Dice la Reina Valera: cánticos de liberación. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti.
No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Hermoso salmo, ¿verdad? Hermoso salmo que nos invita a arrepentirnos, a confesarle nuestro pecado al Señor y comenzar una nueva vida. Él nos va a guiar, Él nos va a restaurar, Él nos va a perdonar. Deja tu pecado favorito, aquel que estás practicando, déjalo ya y comienza a seguir de una forma pura, como decía este salmo. Sigue de una forma pura al Señor Jesucristo. Si has identificado ya en este momento cuál es tu pecado favorito, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, gracias te damos por este tiempo en que nos permites escuchar tu hermosa palabra. Dice un canto, Señor, nunca sabré cuánto costó ver el precio de mi pecado en aquella cruz. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo. Ciertamente por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él murió en aquella agonizante cruz. Padre, permíteme observar bien el precio del pago de mis pecados. Y una vez que se ha conmovido mi corazón, yo pueda ser apartado de ese pecado. Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad, Señor. No permitas que yo siga practicando ese pecado oculto, ese pecado favorito, ese pecado que me roba no solamente el tiempo, sino mi vida también. Y aún puedo, Señor, pues quedar lejos de ti a causa de él. Permite, Señor, que yo no siga escondiendo mi rostro de ti. Que en este mismo momento yo pueda confesar mi pecado, Señor. No permitas que ese pecado favorito siga haciéndome caer en mis emociones o en mi salud, Señor. Que yo no siga enfermo. Sáname en el nombre de Jesucristo. Sana mis emociones, sana mi cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así también, Señor, te pedimos que no nos permitas ser esas ovejas que se descarrían en su pecado. No permitas, Señor, que nos apartemos de tu mano. Y si algún día, por causa propia, decidimos apartarnos, sabemos que tú eres el pastor, Señor, y que tú habrás de dejar 99 ovejas e irás en busca de la que se está perdiendo, Señor. En el nombre de Jesucristo, no nos sueltes nunca de tu mano, Señor. Háblanos día a día, Señor, al corazón y trae a nuestro corazón sabiduría. Te lo pedimos, Padre, y gracias te damos en el nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Deja tu pecado favorito.